Moloch es una deidad mencionada en varios textos antiguos, principalmente en la Biblia hebrea, donde es retratado como un dios pagano al que se le rendía culto en Canaán y otras regiones del antiguo Oriente Medio. Aunque las referencias son escasas y fragmentarias, Moloch es descrito en la tradición bíblica como una deidad asociada con el sacrificio de niños, lo que lo convierte en un símbolo de crueldad y decadencia moral. El nombre Moloch, a veces escrito Molech, puede derivar del término Melech, que significa rey en hebreo, aunque en este contexto se le asocia con rituales de sacrificio. La principal condena hacia Moloch en la Biblia proviene de las prácticas abominables que implicaban la quema de niños en sacrificios para obtener favor divino o la prosperidad de la comunidad. Estos sacrificios se realizaban en lugares sagrados conocidos como Tophet, ubicados en valles como el de Hinnom, cerca de Jerusalén, lo que dio lugar al término Gehenna, que se refiere a un infierno de fuego eterno en la teología cristiana. En el Levítico y el Libro de los Reyes, se prohíbe explícitamente el sacrificio de niños en honor a Moloch, y se describe como una práctica horrible que provoca la ira de Yahvé. En estos textos, Moloch es asociado con las prácticas idolátricas de las naciones vecinas de Israel, y los israelitas que caían en esta adoración eran condenados severamente. Los relatos antiguos, especialmente los bíblicos, describen a Moloch como una deidad a la que se le ofrecían sacrificios de niños a través de un proceso brutal de cremación. Según algunas versiones, los padres entregaban a sus hijos a los sacerdotes que los colocaban en una estatua de bronce de Moloch. Esta estatua, que tenía forma humana con cabeza de toro o de carnero, era calentada al rojo vivo, y los niños eran colocados en sus brazos o dentro de su cuerpo, siendo incinerados vivos mientras sus gritos eran ahogados por el sonido de tambores. Este tipo de sacrificio humano era común en varias culturas del mundo antiguo, no solo en Canaán, sino también en Cartago, donde el dios Baal-Amón, una deidad que a menudo se confunde o asocia con Moloch, también recibía sacrificios humanos, particularmente de infantes. Las excavaciones arqueológicas en Cartago han descubierto restos de niños que parecen haber sido sacrificados en rituales dedicados a Baal, lo que refuerza la relación entre Moloch y estas prácticas violentas. Con la expansión del judaísmo y más tarde del cristianismo, Moloch pasó a simbolizar todo lo que era considerado corrupto y pagano, una representación de la idolatría y la degradación moral. La idea de sacrificar a los propios hijos a cambio de favor divino fue interpretada como una grave perversión de los valores humanos, y Moloch se convirtió en un sinónimo del mal y la traición a la verdadera fe. En la Edad Media, los teólogos cristianos retomaron las historias de Moloch para advertir sobre los peligros de la tentación y el pecado. A menudo, Moloch fue visto como un demonio o un símbolo de Satanás. En la literatura religiosa y en textos esotéricos, Moloch a veces es descrito como un príncipe del infierno, responsable de fomentar la violencia y el sacrificio humano en el mundo. Uno de los ejemplos más influyentes de la visión de Moloch en la literatura es en el poema épico de John Milton, El Paraíso Perdido, donde Moloch es presentado como un demonio guerrero que incita a la violencia y a la destrucción. Milton lo retrata como uno de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios junto a Lucifer, simbolizando la crueldad y la desesperación. En tiempos más recientes, Moloch ha sido reinterpretado en diversas formas, tanto en la cultura popular como en teorías conspirativas. Es aquí donde el mito de Moloch comienza a mezclarse con nociones más modernas de poder y corrupción, apareciendo en contextos que no necesariamente están relacionados con sus orígenes antiguos. Como mencioné anteriormente, Moloch ha sido asociado con la figura del búho en las ceremonias del Bohemian Grove, un lugar donde se afirma que las élites políticas y empresariales realizan rituales secretos. Aunque el búho es generalmente visto como un símbolo de sabiduría, algunos teóricos de la conspiración han sugerido que representa a Moloch, aludiendo a la idea de que los sacrificios simbólicos en estos rituales tienen implicaciones ocultas. Esta conexión ha generado especulaciones sobre la adoración moderna de Moloch como una deidad del poder,
a la que supuestamente las élites ofrecen sacrificios simbólicos o rituales para mantener su dominio sobre el mundo. Moloch también ha influido en la cultura popular a través del arte, la literatura y el cine. Un ejemplo destacado es en la película Metrópolis 1927 de Fritz Lang, donde la máquina central de la distopía futurista es bautizada como Moloch. Esta máquina devora a los trabajadores para sostener la ciudad, una clara metáfora del sacrificio humano en nombre del progreso industrial y la opresión de las masas por las élites. Además, en la poesía de Allen Ginsberg, particularmente en su obra Aullido, Moloch aparece como un símbolo del capitalismo despiadado y la alienación en la sociedad moderna. En este contexto, Moloch es visto como una fuerza destructiva que consume a la humanidad a través de la explotación y la guerra. Hoy en día, Moloch se menciona con frecuencia en teorías conspirativas que involucran a líderes mundiales, figuras empresariales y otras élites secretas. Estas teorías sugieren que ciertos grupos de poder, como las élites políticas y económicas, continúan practicando rituales de adoración a Moloch en secreto, y que realizan sacrificios simbólicos o incluso reales para mantener su poder. La idea de que Moloch es adorado en la sombra por estas élites forma parte de una narrativa mayor sobre el control global por parte de una élite oculta, que supuestamente utiliza símbolos oscuros y rituales para manipular el curso de la historia y mantener su hegemonía. La historia de Moloch ha evolucionado desde sus orígenes como una deidad antigua asociada con los sacrificios humanos, hasta convertirse en un símbolo de poder, corrupción y sacrificio en el pensamiento moderno y las teorías conspirativas. Aunque es difícil saber cuánto de la mitología original ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, la figura de Moloch sigue siendo un poderoso símbolo del mal y el sacrificio, utilizado para explicar fenómenos de poder, control y decadencia moral en la historia y en la cultura contemporánea.